En este video veremos la acentuación de las palabras, y para hacer una correcta acentuación de palabras vamos a seguir 4 pasos importantes. 1. Separar las palabras en sílabas de forma correcta. 2. Identificar la sílaba tónica. 3. Clasificar a las palabras en agudas, graves y esdrújulas. Y 4. Seguir las reglas de acentuación. Comencemos recordando entonces qué es la sílaba y un concepto sencillo de la sílaba, que es cada golpe o emisión de voz con que se pronuncia una palabra. Por ejemplo, si decimos abuela, tiene 3 golpes de voz. Abuela. Si decimos profesora, tiene 4 golpes de voz o emisiones de voz. Profesora. Y si decimos terminé, vamos a pronunciar con 3 golpes o emisiones de voz. Terminé. Ahora, no todas las sílabas se pronuncian con la misma fuerza. Una siempre se pronuncia con más fuerza que las demás. Esta sílaba se llama sílaba tónica, mientras que el resto de las sílabas se denominan sílabas átonas. También podemos clasificar a las palabras según su cantidad de sílabas. Si tienen una sola sílaba se llaman monosílabas, bisílabas cuando tienen 2 sílabas, trisílabas cuando cuentan con 3, tetrasílabas cuando tienen 4, o incluso a partir de 3 sílabas, 4 o más, podemos decirles palabras polisílabas. Veamos acá los ejemplos. Para una correcta separación en sílabas debemos recordar también los conceptos de diptongo, hiato y triptongo. ¿Qué es el diptongo? El diptongo es la unión de 2 vocales dentro de una palabra. ¿Qué tipo de vocales? Normalmente una vocal fuerte con una débil o viceversa, o las 2 vocales débiles. Lo importante del diptongo es que no pueden separarse en sílabas distintas, deben formar una sola sílaba. Por ejemplo, aire, causa. Fíjense, las vocales que forman el diptongo están formando una sola sílaba. Ruido, ciudad, como podemos ver en el cuadro. El hiato también es la unión o el encuentro de 2 vocales dentro de una palabra, una vocal fuerte con una débil o viceversa, pero con la gran diferencia de que la vocal débil debe llevar tilde o lleva tilde. También se da el caso de que las 2 vocales sean fuertes. ¿Qué pasa cuando hay hiato? Estas 2 vocales deben separarse, deben formar sílabas distintas, como en los ejemplos del cuadro. Ua. Caímos. Fíjense, la vocal débil es la que lleva tilde, entonces se separa de la otra vocal. Y en el caso de las vocales fuertes, teatro, caen, también están separadas. Eso es el hiato. El triptongo es el conjunto de 3 vocales que se pronuncian en una sola sílaba. ¿Qué tipos de vocales son estas? Una vocal fuerte que está en la posición intermedia entre 2 vocales débiles que no llevan tilde. Por ejemplo, actuáis, cambiáis, miau, o Paraguay, que toma la Y como una vocal débil. El acento. El acento es la mayor intensidad o la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Todas las palabras de nuestro idioma tienen acento porque siempre una de las sílabas la decimos con mayor intensidad. A esto, si recuerdan, más adelante dijimos, se llama sílaba tónica. Podemos diferenciar 3 tipos de acento, de los cuales vamos a ver los 2 que por ahora nos interesan: el acento prosódico y el ortográfico. El acento prosódico es aquel que lo pronunciamos pero que no lo escribimos, no lo representamos, solamente le damos mayor volumen a una de las sílabas, mientras que el acento ortográfico es aquel que pronunciamos pero también lo escribimos o representamos. ¿Mediante qué? Mediante la tilde, esa rayita que va sobre la vocal de la sílaba tónica. En el cuadro vemos los ejemplos. Acento prosódico no lleva tilde pero sigue teniendo acento, mientras que en el ortográfico sí lleva la tilde, entonces se puede reconocer fácilmente. Clasificación de las palabras según su acento. Según la posición de la sílaba tónica, podemos clasificar a las palabras en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora vamos a ver las 3 más usadas, las 3 primeras. Palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz o la intensidad en la última sílaba, como por ejemplo amor, cantidad, Perú, sillón. Pero ¿por qué algunas llevan tilde y otras no? Porque hay una regla, esto es lo importante. Las palabras agudas deben llevar tilde cuando terminan en la letra N, en la letra S o en una de las vocales. Por ejemplo, amor termina en la letra R, no lleva el tilde. Cantidad termina en la letra D, no lleva tilde, pero siguen siendo agudas.
Y en el caso de Perú, lleva tilde porque termina en una vocal, y sillón lleva tilde porque termina en la letra N. Palabras graves o llanas son aquellas que llevan el acento o la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, una más adelante que las anteriores. Por ejemplo, problema, adulto, árbol, cárcel. Estas palabras llevan la sílaba tónica en la penúltima posición. También tienen las reglas de atildación, cuando llevan tilde las graves. Las graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal, sino en otra consonante, al contrario de las agudas. En el caso de problema, termina en vocal, no lleva tilde. Adulto, termina en vocal, no lleva tilde. Árbol, termina en L, entonces sí lleva tilde. Cárcel, también termina en L y lleva tilde según la regla de atildación. Finalmente vemos las palabras esdrújulas. Son aquellas palabras que llevan el acento o mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, América, Bélgica, máquina. En este caso es más sencillo la regla de atildación porque si se fijan todas llevan tilde y esa es la regla de atildación. Las palabras esdrújulas siempre deben llevar tilde sin ningún tipo de excepción. Muchas gracias.